o principalmente, o principalmente pues, un achaque, como le podemos decir, o un malestar. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor de cabeza, una migraña? ¿Qué pasa cuando nos fuimos a comer unos tacos y nos cayeron mal? Nos da un dolor de panza, nos da vómito, nos da diarrea, escalofríos, por ejemplo, o simplemente hicimos mucho ejercicio o nos golpeamos y tenemos un dolor muscular. La pregunta sería, ¿tenemos que ir directamente al médico o podemos nosotros resolver el problema? Y aquí el meollo del asunto, porque pareciera que este tipo de achaques o malestares pues pueden ser resueltos debido a la experiencia que ya tenemos a través del tiempo. Y digo experiencia como humanos porque previo a que nosotros podamos decidir o definir qué estrategia tomar para solucionar el problema, pues queda claro que alguien nos tuvo que enseñar. Entonces, este tipo de problemáticas o de malestares eh, tienen una solución, digamos, básica o tradicional y se basa precisamente en el conocimiento previo. Por lo tanto, pues un dolor de cabeza o migraña lo podemos solucionar con una aspirina, un paracetamol. El dolor de estómago puede ser, digo, hay remedios que van desde tomarse una Coca-Cola fría hasta un Pepto-Bismol o un Alka-Seltzer, por ejemplo. Dolor muscular, pues ponerse una crema o tomar igual un paracetamol. Y pudiéramos decir que casi para todos los malestares que acabo yo de mencionar, pues el paracetamol o la aspirina o la medicina tradicional, pues es el tratamiento ideal, ¿no? Para estos problemas. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo me encuentro en una situación en la que este problema me da en una ciudad? Para que yo pueda tener acceso a ese tratamiento, pues requiero por lo menos que se cumplan tres cosas: que la medicina o el tratamiento esté disponible en el mercado, que sea fácil de conseguir y, lo más importante, que tenga un precio accesible, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasaría entonces ahora si dentro de este mismo problema de salud yo tomo este medicamento y el dolor no para? Me estaría generando un indicador o me estaría dando cuenta que hay algo mucho más grave. Por lo tanto, ¿puedo consumir el mismo medicamento o tendría ahora que irme hacia la parte de buscar un especialista, pagar una consulta o a algún familiar que sea experto en el tema, o simplemente pedir referencias sobre pues la misma sintomatología que yo tengo en este momento? Pero tomaríamos los mismos medicamentos suponiendo que ese dolor de cabeza pues ahora ya no es por una migraña, sino por un tumor, por ejemplo. ¿Qué pasaría si nuestro dolor de estómago no es simplemente por haber comido un alimento en mal estado, sino ahora es una úlcera? Y un dolor muscular, ¿qué pasaría si en lugar de tener un músculo que por exceso de ejercicio tengo algún tipo de malestar, pero ahora ese músculo tiene un desgarre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos hacia problemas mucho más graves, como una infección por una bacteria, por un virus o un cáncer? La pregunta sería, ¿tomamos nuevamente esa medicina de acceso tradicional? Y es aquí en donde se vuelve esto mucho más complejo, porque podemos nosotros decir que la infección por bacteria, por virus o un cáncer va a depender del tipo o el nivel de la enfermedad. Puedo estar yo en un cáncer nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, en el que ya los médicos te pueden decir ya no hay una cura o ya no hay nada que hacer en el paciente. Pero igual ahora por ejemplo, ahora con el coronavirus, tenemos acceso a estas vacunas. ¿Qué hubiese pasado hace 100 años? ¿O qué hubiese pasado hace 10 o hace 15 años? En donde la tecnología para producir vacunas por medios de recombinantes
no se conocía. ¿Cuánto tiempo hubiese pasado para poder tener acceso a un tratamiento? Y lo más importante es, ¿qué pasaría si ese tratamiento sí se encuentra disponible en el mercado, que no sea fácil de conseguir, solamente se vende en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, por ejemplo? ¿Y qué pasaría si no es accesible para nuestro bolsillo? Hay enfermedades que se tratan con medicamentos que una sola dosis, una sola aplicación de 10 aplicaciones, una sola puede costar $1.000.000. ¿Qué pasaría en ese momento? Entonces, ¿estaremos destinados a la muerte o podemos encontrar alguna otra solución? Ya no sea desde la perspectiva de los tratamientos tradicionales, podemos buscar algún otro medio o algún otro recurso para poder tratar o al menos generar un alivio en esta enfermedad. Entonces, dependiendo de la gravedad del problema, seleccionamos los mejores tratamientos y esto lo vamos a hacer con base a estudios, investigaciones y un diagnóstico previo. Hoy enfermarse o tener una infección por una bacteria, pues se soluciona con un antibiótico, alguna penicilina, y pues, ampicilinas y todos los productos tradicionales. Pero les digo, hace 80, hace 100 años, tener una infección por bacterias era, pues ya, no hay nada más que hacer, ¿no? Esperar que el mismo organismo o el mismo cuerpo se mejorara, se curara, y a partir de ahí, pues, comenzar de nuevo, ¿no? Si el cuerpo no resiste, entonces es en ese momento en el que la bacteria gana y por lo tanto, pues, el individuo al que le pegó esta bacteria, pues ya estaría, pues, completamente muerto, ¿no? Lo mismo un virus y cualquier otra enfermedad que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Hay un tema en el cual, conforme va pasando el tiempo, se supone que la investigación tiene que promover el acceso a nuevas tecnologías, a nuevos productos, hacia nuevas tendencias para resolver los problemas. Sin embargo, se sabe que conforme va pasando el tiempo, las soluciones a los problemas, principalmente en esta analogía, los problemas de salud, no se va a dar tan fácil. Vamos a perder mucho más tiempo en tener acceso a un medicamento, ya sea porque el precio es inalcanzable y lo segundo es porque cada vez se va haciendo más específico los problemas de salud. Antes atendíamos problemas de salud generalizados y por eso mencioné los dolores de cabeza con paracetamol. Te da coronavirus y lo primero que daban era paracetamol, ¿no? Entonces hay tratamientos generalizados que hoy en día probablemente ya no funcionen. Y es ahí en donde la investigación, el desarrollo, que forma parte fundamental en todo esto, en toda esta evolución tecnológica, también tiene un límite. Hay cosas que no entendemos. Sin embargo, con el acceso a ciertos puntos de información, podemos tratar de llegar a comprender parte del problema. Por lo tanto, ¿sería posible prevenir ese problema? ¿Y cuándo es el momento en el que nosotros como humanos nos damos cuenta de ese problema? Muchas de las veces, cuando nos da el dolor de cabeza, nos da el malestar, nos da el dolor de cuerpo, es un reflejo de que algo está mal. Lo dejamos pasar porque tratamos de consumir un producto que nos dé un alivio momentáneo porque nuestra actividad, llámese nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, no nos permite descansar una semana ni acostarnos 15 días. En el trabajo, pues obviamente nos van a correr. Entonces, vamos dando placebos o vamos suprimiendo este tema de los efectos o de los síntomas que nos están avisando algo. Y vamos a llegar a un momento en el que el problema va a estar ahí y necesitamos tener una acción correctiva. Y probablemente esa acción correctiva puede ser una operación, puede ser un trasplante, puede ser una quimioterapia, puede ser un tratamiento muy agresivo para el mismo cuerpo. ¿Cuánto cuesta esa acción correctiva
y cuánto costaría haber prevenido ese problema. Si en lugar de tomarme este medicamento 10 veces consecutivas, me lo hubiese tomado una sola vez, voy, pido un diagnóstico, si el malestar sigue, pues me hago unos análisis, un chequeo general, y con eso ya tener un panorama y saber qué es lo que me está pasando. Podemos decir que un chequeo más o menos está en unos 10,000, 15,000 pesos, hasta 20, 25,000, dependiendo si nos encontramos en la zona sur, centro, norte. ¿Cuánto nos cuesta una operación? Tan solo estar un día internado, 2 días, más de 35,000, más de 50,000 pesos, hasta 100,000, igual dependiendo del tipo de hospital, el tipo de ubicación, localización o de la ciudad. Ahora, ¿qué pasaría si esta analogía la llevamos ahora al suelo? ¿Por qué hicimos esto? Porque durante los últimos 30 años en el que la agricultura ha sufrido cambios, ha sufrido una evolución, ha sido impactada por malas prácticas agrícolas, y gracias al acceso a nuevas plataformas de investigación como lo es el secuenciamiento, como lo es la cromatografía, como lo es el tema de la extracción del ADN, la PCR, electroforesis, entre otras técnicas y tecnologías, hemos logrado, y digo hemos en general, el ser humano ha logrado poder tener acceso a un nuevo código. Y ese nuevo código es simplemente el ADN de las cosas. Cuando hablamos de ADN es porque hay algo vivo en esa muestra. Puede ser un suelo, puede ser hasta en el mismo aire hay microorganismos, hay virus, en el agua, en los alimentos, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro cabello, en nuestros pulmones, en la garganta. Siempre va a haber microorganismos, bacterias, hongos, insectos, parásitos. Y gracias a estas plataformas sabemos que están ahí. Inicialmente era a nivel microscópico, pero lográbamos ver una fracción de ese universo. Hoy, gracias a estas tecnologías, podemos tener acceso a mucho más información y sabemos hoy en día que el suelo principalmente, que es la base para la agricultura, pues es un organismo vivo. Por lo tanto, el suelo también siente, el suelo también se enferma, el suelo también puede ayudarnos a producir más y mejores alimentos, principalmente más nutritivos, pero un suelo enfermo nos puede también perjudicar como humanidad, ¿no? Aparición de plagas, aparición de enfermedades, el tema que se ha manejado durante los últimos años relacionado al calentamiento global, pues ha permitido que zonas en donde antes existía puro hielo, ahora queden disponibles estas superficies de suelo, de agua, o plantas que habían estado congeladas o pastos y que hoy en día pues son fuente, es una fotografía y son fuente de otro tipo de microorganismos que probablemente ya no se habían reproducido y hoy en día están saliendo esos microorganismos y pudieran generar algún impacto en el ser humano, no tanto en el medio ambiente, sino a nosotros como humanos, porque podemos tener una contaminación. Por lo tanto, ¿qué acciones estamos tomando hoy en día para nuestro suelo, para nuestro cultivo, para nuestro rancho? ¿Qué acciones preventivas y qué acciones correctivas son las que estamos tomando? ¿Qué acciones preventivas tenemos en nuestro suelo, en nuestro cultivo? ¿Estamos agregando herbicidas? ¿Estamos agregando pesticidas? ¿Estamos agregando fungicidas? ¿Estamos promoviendo el crecimiento de las plantas con tecnologías de hace 30 años? Agregar ureas, agregar fósforo, agregar potasio, macro, micronutrientes. ¿Estamos controlando el tema de la inocuidad en nuestro suelo? Estamos aplicando productos externos que vienen de otros países formulados con otro tipo de microorganismos, por ejemplo, en suelos mexicanos? Y así como ha pasado durante muchos años que existe una mezcla de razas, americanos, asiáticos, africanos,
Pues lo mismo le va a pasar a nuestro suelo o le está sucediendo hoy en día. Estamos mezclando material genético. El problema es que no lo vemos y no sabemos cuál va a ser el impacto, si ese impacto puede ser positivo o negativo. ¿Y qué acciones correctivas son las que ocurren principalmente en los suelos agrícolas? Nos ha tocado ver cultivos de café, nos ha tocado ver cultivos de mango, nos ha tocado ver cultivos de cacao, de jitomate, altamente impactados. El productor ya no puede tener un control sobre las plagas. Entonces, ¿qué acción correctiva tengo yo que hacer en ese suelo? Es decirle al productor, ya no produzcas, tienes que irte a otra área, desmontar esa área, impactar más esa área, o el reto es que mediante acciones preventivas, ese suelo lo vayamos manteniendo a través del tiempo para no llegar a un tratamiento agresivo y decirle, este suelo pues ya está echado a perder. Yo creo que la agricultura tiene que ser una actividad en la cual se mezclen acciones preventivas para poder alargar el uso o la aplicación de estas tecnologías y seguir produciendo nuestros alimentos. Por lo tanto, existen diversas problemáticas. A través del tiempo sabemos cuáles han sido. Hoy les puedo asegurar que se pueden enlistar con la palma de una mano. La erosión o la pérdida del suelo, que eso me da una baja fertilidad, una baja productividad en la cosecha. La pérdida de la biodiversidad, que es lo que les comentaba, gracias al acceso a la información, a la biotecnología, al secuenciamiento, podemos conocer quiénes son los que viven en esa ciudad llamada suelo. Y desde la parte del productor, el productor siempre ha carecido de capacitación y asistencia técnica. Hoy en día el costo de los insumos se ha disparado tremendamente, principalmente el nitrógeno, que es lo que más se ocupa en el tema de los cultivos, en la producción. Eso como resultado da contaminación del suelo, de agua, de aire, ya que más del 70% se evapora o se pierde por medio de los lixiviados. Gases de efecto invernadero, eso es un problema que sí se encuentra vigente a nivel mundial. Los grandes países que son las potencias mundiales están buscando alternativas para la reducción de este tema de gases de efecto invernadero. En México y principalmente en donde nosotros nos encontramos como planta piloto o laboratorio piloto en la zona sur, ¿qué estamos haciendo para reducir estos gases de efecto invernadero? ¿Qué están haciendo los gobiernos para poder medir, para poder, y me refiero a gobiernos estatales y municipales? ¿Qué se está haciendo con el productor? ¿Cómo evitamos ese desmonte? ¿Qué información tenemos para darle al productor? ¿Cómo lo encaminamos hacia esta nueva corriente, hacia este nuevo pensamiento para evitar este tema de calentamiento y contaminación por gases de efecto invernadero? Y el principal problema que le afecta al productor también desde la parte ya aérea de la planta, o sea, una vez que germina la semilla, pues estamos hablando de las plagas. Plagas que cada vez se vuelven más agresivas, y yo no le llamaría agresivas, sino se adaptan al tratamiento. Así como las bacterias se van a adaptar a la penicilina o a la ampicilina, las plagas se están adaptando a los tratamientos actuales. Entonces, cada día estas plagas se comunican, aprenden y evolucionan o se adaptan, mejor dicho, hacia una sobrevivencia. El panorama actual, hay que tener una idea para saber en dónde estamos parados. Probablemente los que vivan en ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey u otras ciudades, no lo vean tanto, porque en la ciudad lo único que vemos es el supermercado, en donde está el alimento, vamos, compramos la despensa o vamos al mercado, lo llevamos a la casa y listo.
Pero si consideramos que en México solamente se destinan, y digo solamente, se destinan 27 millones de hectáreas para la agricultura, y de esas 27, más del 90% está impactada negativamente porque hay una pérdida de la fertilidad del suelo por medio de actividades también que no deberían de ejecutarse hoy en día, como la roza y quema, la deforestación, que genera una pérdida de nutrientes y materia orgánica. Nosotros en las ciudades podemos decir, bueno, pues, mientras Walmart me siga suministrando manzanas, jitomates, chiles, pimientos, cebollas y papas, limones, pues yo voy a estar contento, ¿no? Pero el 90% de esas 27 millones de hectáreas está impactada, tiene problemas de fertilidad. Muchas otras también tienen problemas de eutrofización, cuando el suelo está completamente ya desgastado, ya no sirve para la producción agrícola. La polución, entiéndase como contaminación o degradación por medio de compuestos químicos, principalmente se da por desgastes en agricultura, y la salinización o alcalinización, que también se da por un mal manejo de los cultivos. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos 30 años? La FAO ha estimado que vamos a hacer entre 9 y de 9 a 10 billones de personas a nivel mundial. En México somos más de 120 millones de habitantes, los cuales comemos todos los días, la mayoría, ¿sí? Por lo menos una comida, y así sea una tortilla o sea un plato de frijoles, todo nuestro alimento proviene de la agricultura, en su mayoría. Entonces, este problema, para poder comprender cómo atacar o cómo resolver o cómo dar alternativas a los diversos problemas en agricultura, hay que echarse un clavado y saber cómo se comporta el sistema. Así como en el cuerpo nos está avisando qué problemas hay, o si algo está mal porque nos dio el dolor de cabeza, tenemos la boca seca o vamos mucho al baño, tenemos diabetes, por ejemplo. Entonces, pero la naturaleza también nos avisa de una cierta manera qué sistema se va recuperando, qué sistema ya está degradado, qué sistema está impactado. Y por eso los procesos naturales se dan, a eso se llama un proceso natural, que puede ser un proceso de regeneración que ha sufrido un impacto, llámese un impacto o una perturbación originada por la misma naturaleza, puede ser una inundación, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, un tornado, una erupción volcánica, puede ser un deslizamiento de tierra, puede ser la caída de un meteorito, por ejemplo, también, algo que no controlamos nosotros, sin embargo eso genera una perturbación en el sistema. Esta perturbación pues va a afectar directamente al entorno, al medio ambiente, y el medio ambiente tiene la capacidad de poder regenerarse. Y cuando se genera esta perturbación a partir de la actividad del ser humano, por ejemplo, la quema, cuando acaba el cultivo, el productor quema todo el predio, 1 hectárea, 2 hectáreas o 3 hectáreas, le prende fuego, esperando a que esto pues le permita entrar a un nuevo ciclo. Sin embargo, el quemar también es una perturbación que afecta la fertilidad del suelo. Y por lo tanto, pues nosotros vemos en las carreteras, en las autopistas, cuando estas prácticas o malas prácticas se dan, vemos que estos suelos están completamente carbonizados, ¿sí? Pero la naturaleza tiene el proceso regenerativo y nos vamos a ir dando cuenta debido a que ese suelo va a existir la aparición o vamos a empezar a ver la aparición de ciertas malezas, de ciertos pastos, que son las plantas pioneras. Cuando vemos pastos, cuando vemos maleza, cuando vemos helecho, es que es un resultado de que ese suelo ha comenzado un proceso de regeneración. Si eso lo llevamos a la agricultura,
¿Qué pasa con el agricultor que se queja de la hierba, que se queja de la maleza, que se queja de la aparición de este tipo de plantas? Pues es simplemente un proceso de regeneración. El suelo nos está indicando que está siendo impactado. Lo estamos sometiendo a un estrés constante, ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. Y si eso lo prolongamos o lo proyectamos a través del tiempo, ese estrés constante en algún momento va a romper esa homeostasis o ese equilibrio. Y al romper ese equilibrio, empiezan las enfermedades. Lo mismo pasa en el cuerpo humano. Si estamos sometidos en estrés constante, el resultado son enfermedades. Pero el suelo nos está indicando que hay una regeneración, hay aparición de ciertos pastos, hay aparición de malezas. Lo que antes era malo, ¿sí? Y el uso de glifosato y el uso de otros compuestos para prevenir o para reducir o eliminar el crecimiento de estas malezas con la finalidad de que el cultivo principal no se viera afectado por el crecimiento de esta, llamémosle, plaga, ¿sí? Pues ocuparon tecnologías que dañaron o están dañando este suelo o los suelos agrícolas. Entonces, este estrés constante nos genera pues suelos erosionados, vamos a ver suelos eutrofizados, vamos a ver suelos completamente desgastados y aún así ese suelo tiene la capacidad o puede tener la capacidad de producir alimentos. Que una cosa es producir y otra cosa es la calidad de la producción, que también en México no se ha tomado en cuenta ese aspecto. Podemos consumir un jitomate, podemos consumir una papaya, podemos consumir un melón, pero ¿quién nos vende o quién nos garantiza que esa papaya, ese melón o ese jitomate tenga realmente los nutrimentos que requiere mi cuerpo? Hace unas semanas, y hago un paréntesis, en las redes sociales de InSoil, se publicó un artículo relacionado a la materia negra, a la food dark matter de los alimentos. Y se mencionaba precisamente esto, que gracias a las tecnologías hay miles de compuestos que tampoco sabemos nosotros que existen y que los alimentos que consumimos pues deberían de proporcionarlos. Pero si estoy yo en un suelo que no me garantiza la, la presencia de esos nutrientes, entonces, ¿cómo sabemos que realmente lo que estamos consumiendo sí nos está haciendo un beneficio? Probablemente los tomates o los jitomates pues ya no tengan los compuestos activos que yo requiero. ¿Qué pasaría con el café, por ejemplo? ¿O qué pasaría con el cacao? ¿Cuántos productores de café a nivel nacional te garantizan el contenido de cafeína en su producto final, ya sea en un tostado o en un molido? ¿O cuántos productores de cacao te garantizan la teobromina en el cacao? No, no se sabe ni siquiera. Ajá. No se sabe la concentración, no se sabe la cantidad. Y eso debería de ser un estándar, debe de ser un indicador para decir los cacaos de la zona sur, los cacaos de Tabasco, tienen este contenido de teobromina. El café de Chiapas, el café de Veracruz, el café de Guerrero o de Oaxaca tiene este contenido de cafeína. Y la única manera de saberlo es echándonos un clavado hacia las nuevas tecnologías. Pero, ¿cómo sabemos si realmente ese producto nos va a dar la misma cantidad de nutrientes a través del tiempo? Tenemos que irnos al origen, que es el suelo. Entonces ya vimos que manteniendo este estrés constante o esta perturbación constante o cíclica origina que estos suelos se empiecen a descomponer. La aparición de estos pastos es simplemente resultado o es simplemente un efecto de que la naturaleza se está regenerando, pero los volvemos a impactar porque los quitamos. Entonces, hay que trabajar de la mano con el productor, hay que trabajar de la mano con el agrogestor, hay que trabajar de la mano con el agricultor
hay que trabajar de la mano con las personas que están en campo, que puedan o no tener acceso a la información para poder gestionar y hacerles saber que el manejo del suelo es lo más importante para obtener una cosecha de calidad nutrimental. Ya no sé, ya no quisiera yo hablar sobre el tema o enfocarme en el tema de la productividad como tal, ¿no? 20 toneladas por hectárea o 40 toneladas por hectárea. Hablemos de calidad nutrimental, que al final del día sí va a ser importante el tema del rendimiento, cuántas toneladas o cuántos kilos, si es que vemos la agricultura como una actividad económica y lo vemos como negocio. Pero ¿qué pasaría en las comunidades marginadas, en las comunidades indígenas, en las cuales ellos simplemente producen alimento para autoconsumo? Probablemente ese rendimiento sea mínimo, pero lo que buscamos es que ese alimento tenga la mayor calidad nutrimental. Por lo tanto, si ya estamos en nuestro suelo y ya vimos y ya pudimos localizar cuáles son los problemas, la pregunta sería, ¿puedo yo solucionarlos? Si la respuesta es sí, entonces es porque hay un tratamiento que está en el mercado. ¿Puedo yo ocupar ese mismo tratamiento durante todo ese ciclo y al siguiente año y los próximos 10 años? ¿Puedo yo trabajarlo así? Si la respuesta es no, entonces no hay un tratamiento disponible, pero estoy dispuesto a probar nuevas soluciones, estoy dispuesto a hacer investigación, estoy dispuesto a invertir en desarrollo, estoy dispuesto en hacer pruebas directamente en mi cultivo para obtener un tratamiento personalizado. ¿Cómo funciona actualmente? Como les comentaba, encontramos la enfermedad, sabemos cuál es el problema, puede ser en el suelo, puede ser en el cultivo, puede ser en el rancho. Vamos con nuestro proveedor de servicios o de producto y tenemos una solución de uso común. Para el suelo, hagamos la siguiente analogía, que es una aspirina o un paracetamol, el seguir agregando paraquat, el seguir agregando glifosato, el seguir agregando urea para la falta de la fertilidad. Pero eso no siempre resuelve nuestro problema. Generamos un alivio momentáneo, que es lo que ocurría o es lo que ocurre principalmente con el tema de la agricultura tradicional. Hace 30 años, cuando vino la Revolución Verde, pues se nos dijo, o a nuestros abuelos, a nuestros padres, les dijeron que agregar urea era la mejor tecnología en ese momento. Y sí, no me queda claro que fue la mejor tecnología en ese momento para proveer al mundo de alimentos, de granos, semillas, frutas, hortalizas, entre otros productos. Sin embargo, el uso excesivo de ese mismo compuesto, de esa misma solución, ha originado, pues ahora problemas de salud en el suelo. Lo mismo va a pasar si consumimos medicamentos, aspirinas todos los días. Nos vamos a generar una úlcera. Por ello, en GinSoil estamos buscando una nueva forma de hacer las cosas. Queremos personalizar los tratamientos, ya sea con acciones preventivas y también con acciones correctivas para cada tipo de cultivo, cada suelo, cada rancho y en cada región. Queremos ofrecer las mejores soluciones tan rápido sea posible para atender estos problemas. ¿Y por qué nos interesamos en la velocidad de qué tan rápido podemos hacer las cosas? Porque estamos creciendo a una velocidad endemoniada. Los productos actuales en el mercado ya no están funcionando como lo que sucede con la medicina tradicional. Ya no hay tratamientos, necesitamos buscar nuevas cosas. Y la biotecnología es algo que nos permite eso, manejar microorganismos, manipular el código genético, secuenciar, hacer pruebas a nivel laboratorio, pero no llegar a un tema de la clásica investigación, el clásico tren de desarrollo. Tenemos que saltar del laboratorio y probar directamente en campo. Eso para nosotros es lo ideal. Hay cosas que sabemos que no se pueden hacer simplemente liberar un microorganismo genéticamente modificado, por ejemplo,
porque aparte de que no se permite en México, no sabemos cómo se va a comportar, pero sí sabemos que hay microorganismos benéficos, por ejemplo. Sí sabemos que hay equipamiento para poder tomar mediciones en campo de parámetros básicos, pH, conductividad, podemos conocer la textura de los suelos, podemos saber cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto carbón tiene ese suelo, podemos sacar indicadores, la relación carbono-nitrógeno. Entonces, las herramientas están. ¿Cómo las ocupemos? ¿Cómo hagamos esa mezcla? Ese es el objetivo de GenSoil. Cómo ir trazando una bitácora a través del tiempo que permita tener un expediente para saber cuáles son esos problemas y en dónde están las acciones preventivas y en dónde están las acciones correctivas. Por lo tanto, podemos especializarlo dependiendo de la necesidad del productor y también del presupuesto. Podemos empezar con un diagnóstico sencillo, si te duele la cabeza, si te sientes mal, pero ya te tomaste la medicina y no para el dolor, entonces si tu presupuesto es de 20, 50 pesos, te puedes ir a la farmacia de la esquina, a las farmacias del doctor Simi, y puedes pedir una consulta médica y te van a atender y tomas tu tratamiento. Pero ¿qué pasaría si el problema ya no es tan básico? Necesitas ir a un especialista, a un nefrólogo, un urólogo, un gastro, tienes que pagar analíticas, tienes que pagar análisis, y pueden ser análisis desde los más básicos, por ejemplo, una química sanguínea, hasta un tratamiento o un análisis en donde te metan una cámara por la boca, ¿no? Para ver cómo está todo tu sistema digestivo. ¿Qué hacemos después con esa información? Tenemos que regresarla con el médico, con el especialista. Esta información lo que nos va a decir es, bueno, podemos comparar, podemos hacer una relación, podemos correlacionar, entonces esta información le tenemos que sacar un provecho. Y también podemos hacerlo desde una perspectiva muy básica o también podemos hacerlo hasta una perspectiva muy especializada. En nuestros suelos, ¿qué tanta información tenemos? ¿Tenemos diagnósticos de nuestros suelos o simplemente esperamos a que venga un representante de ventas de una empresa a que nos recomiende un producto para controlar una plaga o nos venda un fertilizante de liberación prolongada? Pero nosotros como productores, nosotros como dueños del rancho, ¿tenemos información? ¿Cómo sabemos que la persona que nos está llegando a vender no nos está simplemente engañando? Aunque sean empresas serias, recordemos que los tratamientos generalizados hoy en día casi ya no funcionan. ¿Por qué? Porque cada ciclo, cada planta, cada zona tiene un problema específico, tiene un rendimiento específico. Las plagas ya se hacen más específicas. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico, ¿cómo puedo pedir un análisis? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? ¿Puedo hacer análisis para medir durante todo el año cómo se comportó mi pH? ¿Cómo se va comportando la textura de mi suelo? ¿Qué pasaría si yo empiezo con un suelo completamente arcilloso y termino al final de 5 años de mi modelo de producción con un suelo que ya es casi arenoso? Me diría que entonces que hay un problema de desgaste, que el suelo ya fue perdiendo su estructura. Pero las analíticas puedo yo definir líneas de control, límites superiores, límites inferiores, y decirle a mi ayudante en campo o yo mismo saber, oye, mira, pues nos estamos pasando del pH, ¿sabes qué? Hay que bajarle a la dosis de urea, por ejemplo, o hay que agregar tal producto para poder controlarlo. Un pH más arriba o un pH más abajo puede también generar un problema en el cultivo. Pasamos a un nivel de especialización todavía eh, que nos permita obtener un producto biotecnológico, por ejemplo, llámese para fertilizar el suelo, un biofertilizante, o suponiendo que tengamos exceso de cobre, por ejemplo, los productores de café que agregan el caldo bordelés
tienen exceso de cobre en sus suelos. El cobre pues, es un metal, ¿no? Y el metal, pues al final del día, la planta ya no lo va a asimilar, por ejemplo. Tenemos un exceso, tenemos partes por millón que no estaban hace 5 o 10 años. Entonces hemos ocasionado una contaminación por exceso de cobre porque queríamos trabajar o queríamos eliminar una plaga. Hay un microorganismo, hay un hongo, hay una planta que se encargue de retirar ese cobre en exceso de mi suelo para que lo acumule dentro de la estructura de la planta o para que lo metabolice y lo transforme en alguna sal o en algún otro compuesto que sea pues de utilidad para otro cultivo, por ejemplo, o que se lo coma algún animal, un cerdo, un pollo, un caballo en forma de pastura. Eso le ayudaría tener estas concentraciones de cobre, por ejemplo, en las zonas costeras, por ejemplo, en la zona de Tabasco, de Campeche, en donde hay residuos de petróleo, en algunos lados donde los cultivos están eh, perdidos en alguna extensión y solamente pasan los cables de luz y los transformadores ya son muy viejos y empiezan a gotear compuestos químicos, aceites, clorados. Eso es contaminación. ¿Podemos encontrar una solución para prevenir esa contaminación en cultivos? Sí. Entonces, ¿qué nos va a permitir tener acceso a esto? Pues la especialización. Y lo más importante, ¿qué tanta información de todo lo que tiene el productor, de todo lo que podemos obtener, de todo lo que está en internet o de todo lo que podemos comprar, pues realmente le sirve al productor? Hay que tener una asistencia, una capacitación y una asesoría directamente. Vamos a hablar sobre algunos casos reales en donde se ha participado. Este es un caso en el estado de Chiapas. Es un cultivo de jitomate en una superficie de 1/4 de hectárea. La ubicación es en Comitán. Para los que no conozcan, Comitán está casi, digamos, pudiera llamarse fronterizo. Comparte un poco de frontera con Guatemala y es una zona de frío donde hay gran cantidad de agua y la zona se ha dedicado a la producción de jitomate durante los últimos 25, 30 años. Cuando llegamos y visitamos este cultivo, nos percatamos que el suelo estaba completamente, ya ni siquiera lleno de hierba, era lama, era musgo, estaba enlamado, eran algas las que estaban ahí. Uh-huh. El manejo ha sido tradicional, se ha aplicado el paquete tecnológico tradicional, tiene sistema de riego y el productor pues no tenía nada de información. Ellos nos reportaron que hace 10 años, 15 años, producían aproximadamente 1,200 cajas en ese 1/4 de hectárea. Hoy no logran ni 600 cajas de tomate. Tienen o sea, perdieron ese rendimiento. Y tan solo de ver el suelo, pues podemos decir que es un suelo completamente pues impactado, está eutrofizado. Hay gran cantidad de minerales y nutrientes, nitrógeno principalmente. Entonces estos suelos, pues cuando un cultivo se encuentra así, ahí es donde les digo, cuando viene el productor y nos dice, ¿qué podemos hacer? Viendo al paciente, en este caso, que ya está todo enlamado, o que tiene estas algas, que tiene esta coloración, además tiene un olor, el olor era fétido, era eh, como el sargazo cuando se echa a perder o cuando una planta ya se está muriendo y queda húmeda. Eso es lo que es ser un olor muy, muy, muy característico, muy, muy fétido. Pues la acción correctiva que es, pues pedirle al productor que trate de hacer otro tipo de cultivo o mantener este suelo pues como una reserva, ¿no? Ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero aún así, estos productores siguen ocupando estos suelos para producir sus jitomates. Y estos jitomates se van a empresas reconocidas, ¿no? de autoservicio en México.
¿Qué fue lo que hicimos con este productor? Bueno, cabe mencionar que no solamente fue 1/4 de hectárea la que se trabajó, ese fue un trabajo que nos pidió la Conagua realizar, y la Conagua pues nos llevó a la zona y nos sentó con diversos productores. La superficie total fueron de 10 hectáreas y principalmente pues nos pidió que hiciéramos un diagnóstico, saber cuál era el estado de esos suelos, porque el productor pues ya no estaban produciendo. Muchos habían hecho un cambio de uso de suelo. En vez de producir jitomate, ahora se dedicaban a la producción de plántulas a nivel invernadero. Entonces todos estos suelos ahora tenían túneles de invernadero. Y pues hicimos un diagnóstico inicial, preguntamos a este grupo de productores si contaba con información. Nadie tenía información básica, no había fisicoquímica del suelo, no había fisicoquímica del agua, tampoco había microbiología del suelo ni microbiología del agua. Por lo tanto, ahí lo que pues decidimos fue canalizarlos o pedirles que se hiciera pues un estudio básico para poder saber pues cuáles eran los indicadores, ¿no? Tradicionales. Posteriormente hicimos una toma de muestras para conocer qué tan saludable desde la perspectiva de las comunidades, de las bacterias que habitan en esos suelos, se encontraban presentes. Cuando hablo de comunidades, imagínense una ciudad. En el suelo hay una ciudad de bacterias, Panchito, Menganito, y cada quien vive ahí. Hay bacterias muy buenas, hay bacterias filantrópicas, hay bacterias que se dedican también a robar, hay bacterias que se dedican a saltar, hay bacterias que se dedican solamente a estar sentadas en la banqueta, tomando su agüita y comiendo sin hacer nada. Hay otras bacterias que solamente piden y extienden pues la manita para obtener un beneficio, y hay otras bacterias que también se la pasan trabajando, relacionándose, haciendo negocios, haciendo pues otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, en esa ciudad llamada suelo, por cada gramo de suelo hay aproximadamente 2 millones de microorganismos de de todos los estados. Por ejemplo, hay oaxaqueños, chiapanecos, hay tabasqueños, veracruzanos, hay defeños, hay regios, hay de todo, ¿no? Y bueno, conocimos por medio de la amplificación, de la extracción del material genético de ese suelo, logramos conocer y obtener pues ese perfil de quién estaba viviendo, quién era el que controlaba a estas comunidades. Se generó un reporte, presentamos esta información a los productores, y pues el siguiente proceso era cómo mejorar este suelo, cómo íbamos a reactivarlo, lo cual está en proceso, y también las pruebas están en proceso. Esto que empezó en este año. El problema del coronavirus pues ha pegado, por lo tanto todo se ha limitado, y al ser también gobierno pues dependemos de los tiempos de ellos. ¿Qué resultados obtuvimos a partir de este trabajo? Pues nos dimos cuenta que habían géneros que estaban en abundancia, los que más predominaban, los que coordinaban a todos los demás. Y eran géneros que cuando hacemos este perfil, pues nos damos cuenta que no hay géneros que se relacionen con procesos biológicos como tal. Nosotros esperamos encontrar ciertas familias o ciertos géneros de bacterias benéficas. En este caso no lo había. Había mucha prevalencia de géneros relacionados con la producción de antibióticos, lo cual nos indica que hay una alta competencia por sobrevivir en ese ambiente, y obviamente pues todo lo que estemos agregando de comida, pues va a haber un grupito de bacterias que se lo van a estar comiendo, ¿no? Porque son las que predominan. El caso de la guayaba es otro ejemplo con otro productor. Son 10 hectáreas, productor de Chiapa de Corzo en Chiapas. Tiene una plantación de 5 años, tiene riego, manejo tradicional, y el problema que él ha notado es que su cultivo pues no crece.
tiene agua en exceso, tiene todo en exceso, tiene las condiciones ideales para poder producir su guayaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando llegamos, pedimos información, el productor no tiene nada de información y por lo tanto, pues ahora tenemos que hacer precisamente este análisis. Lo mismo que en los tomateros, se hace el tema de la investigación, conocemos quiénes son en esas comunidades los que están viviendo y nos damos cuenta que hay un grupo, o hay un género, hay una familia de bacterias que está en mayor cantidad en comparación con las demás. Sin embargo, aquí nos encontramos con una pequeña cantidad en abundancia de microorganismos benéficos que son los que se dedican a trabajar, son los que hacen las relaciones, son los que dan, son los buenos ciudadanos dentro de esta comunidad, son las fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo. Sin embargo, hay exceso de microorganismos, de bacillus, que probablemente sí están generando un beneficio, pero también están haciendo un problema en el suelo por un tema de riego. Ahí al final del día descubrimos que los riegos no estaban bien programados y por lo tanto se generaba pues había una descompensación en el suelo porque quedaba completamente anegado ese suelo y por lo tanto pues había una limitante en el flujo de oxígeno. Y esto lo que permitía era que este tipo de microorganismos, en lugar de agarrar el nitrógeno y dárselo a la planta, empezaran a comer ellos el nitrógeno disponible y a la planta ya no le dejaban nada. Entonces, puede ser un resultado, un efecto del por qué estas plantas pues no han crecido o no se han desarrollado, que sí son productivas, pero no han dado su máximo potencial. ¿Qué se está haciendo en este momento con este productor? Bueno, se le está desarrollando completamente la plataforma, la biotecnología, para que pueda él promover la aparición y el crecimiento de microorganismos benéficos que puedan por lo menos tener la misma abundancia que los actuales y con eso pues modificar todo el proceso biológico. Es un tema de manejo. Por lo tanto, dentro de nuestras observaciones podemos decirles a ustedes que la bioinformática precisamente es obtener información y analizarla de tal manera que permita obtener datos o permita obtener indicadores y permita obtener información que no es ni tan básica ni tan especializada, es información que a mí me sirva como productor. ¿Sí? Aquí vamos a analizar conjuntos de datos y vamos a poder comprender mejor qué es lo que está pasando. Hay procesos que también nosotros no podemos conocer, no porque estén fuera de nuestro alcance, sino que no podemos tener un mapa completo. Son muchas cosas las que ocurren en un sistema natural. Y en este caso, solamente si hablamos de bacterias, tendríamos también que hablar de puros hongos, tendríamos que hablar también de puros insectos. Entonces, la suma de todas estas partes nos va a dar un panorama general. Los procesos físicos y químicos dependen de procesos biológicos en el suelo. ¿Y quiénes son los que están encargados de estos procesos? Estos microorganismos que están ahí, bacterias y hongos. Por lo tanto, el productor en estos últimos años ha realizado las actividades como se las enseñaron. Creemos que es momento en el cual nosotros como plataforma, como empresa, podamos darle una nueva perspectiva a estos productores para que las nuevas generaciones hagan otro tipo de cosas, hagan mejores cosas. Nuestra propuesta es promover información, es promover el acceso a la información, con lo cual nos va a permitir diagnosticar, nos va a permitir analizar, nos va a permitir recomendar, desarrollar y experimentar y validar nuestros procesos también directamente en los cultivos. No perdamos de vista que es importante obtener un diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, no tenemos información previa, pues no sabemos hacia dónde ir, no vamos a poder establecer un punto de partida. Y sin un punto de partida, vamos a estar perdidos, ¿correcto?
Necesitamos obtener un diagnóstico. La información que el productor, que ustedes como productores puedan ir obteniendo, es de suma importancia para poderla ingresar a esta plataforma y poder obtener información que sea de utilidad. Probablemente para otro productor, a él no le sea de utilidad el conocer el perfil de macro y micronutrientes. Él lo que busca es establecer y tener un control de su pH y de su capacidad de retención de agua, por ejemplo, porque su cultivo es altamente sensible a la variación de la humedad y la cantidad de agua presente en el suelo. Entonces, cada parámetro va a ser muy específico para cada productor. En GeneSoil no mejoramos procesos. Queremos que GeneSoil sea una plataforma para comenzar a hacer bien las cosas desde la perspectiva del agro, permitiendo establecer parámetros e indicadores que al final del día le den al agricultor una mejor toma de decisiones. De mi parte es todo. No sé si existan preguntas. Las podemos tomar de una vez. Muy bien. Agradeciendo a nuestro expositor y cofundador de GeneSoil, Luis Manzano, pasamos al Q&A rápidamente. El caballero Mario Uriarte comenta y pregunta: hola, ¿qué tal, Luis? Entre las mezclas que ustedes proponen, ¿aprueban la mezcla de sus soluciones con el gas amónico? Ok. Dice, las mezclas que proponen aprueban la mezcla de sus soluciones con el gas amónico. Creo que aquí Mario nos está comentando, ¿no? o la pregunta va relacionada hacia el tema de la fertilización, partiendo de una fuente de nitrógeno. Aquí recordemos que el nitrógeno que yo le agregue al cultivo, por su naturaleza química, todo el nitrógeno lo que va a hacer es acidificar mi suelo, si estamos hablando de un proceso completamente aerobio, ¿no? Recordemos que todo este ciclo es un proceso en el cual este nitrógeno va a pasar a una presentación que es disponible para la planta. Por lo tanto, la pregunta sería, ok, si yo apruebo una mezcla, ¿para qué voy a probar una mezcla de gas amonio si el principal compuesto que está en el aire es nitrógeno? Al final del día estamos hablando de nitrógeno disponible. Todo lo que sea nitrógeno, la planta lo puede consumir sin ningún problema. La pregunta es, ¿puedo yo tener gas amonio? ¿Puedo tener nitritos? ¿Puedo tener nitratos? ¿Puedo tener ácidos húmicos, ácidos fúlvicos? ¿Puedo tener vermicomposta? La pregunta es, yo ya tengo mi fuente de nitrógeno, pero si no tengo quien haga el proceso de pasarlo a una presentación disponible a la planta, pues de nada me sirve, ¿correcto? Entonces, ¿puedo yo enmendar o puedo yo promover el tema de aplicación de fuentes de nitrógeno? Sí, puede ser recomendable. Al final del día el nitrógeno es un reactivo o un elemento que siempre se necesita en agricultura. Pero ¿quién lo va a pasar? ¿Quién hace esa transformación? No sé si quedó claro ahí, Mario. Creo que hay otra pregunta, ¿correcto? Dice, ¿qué implementos no recomiendan usar arado, picos o subsuelo, rastra? O digamos que la profundidad de penetración del implemento es la clave. Hay mitos. Pues sí, más que mitos, todo esto se ha dado en los últimos años precisamente porque en el suelo tiene, o mejor dicho, si lo vemos como un perfil, el suelo solamente representa de 15 a 20 centímetros, es la capa superficial. Entonces, imagínate que tú metas un arado o metas una maquinaria que al momento de hacer una revoltura saque suelo debajo de esos 15 centímetros o de esos 20, en esta zona de suelo ya no se llevan las actividades de las bacterias, ¿no? Entonces es ahí en donde estamos pasando bacterias que están abajo, las estamos subiendo y las que están bien las estamos bajando. Entonces,
hay que mantener, ¿no? La parte de arriba íntegra, y esa sí la puedes ir moviendo o modificando sin ningún problema. Pero sí, también hay que tener cuidado en qué tipo de tecnología, ¿no? Ya que si ocupas maquinaria pesada, pues lo que va a pasar es, haces una compactación y con base en los problemas o en la situación actual que mencioné al inicio de la presentación, pues es una de las causas de la degradación de los suelos. Creo que son 2 preguntas nada más. Si ya no hay más preguntas, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo y pues los invitamos a que estén en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Cada semana hay un boletín que llega directamente al correo electrónico. Ese boletín tiene como finalidad pues darles temas de interés, tener acceso a artículos, tener acceso a información científica, tener acceso a opiniones. Esta serie de webinars, pues la intención es promover el acceso a la información y que también el productor pues vaya tratando de tener una bitácora que le permita él tomar una decisión, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en estos webinars, pues la idea es que cada vez vayamos hablando sobre temas de importancia para el productor. Si ya no hay más preguntas ni nada, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo, porque nos han brindado el día de hoy. Y pues ahí están nuestros correos, contacto@jinsoil.net, y los números telefónicos a los cuales en cualquier momento pues podemos estar en comunicación con ustedes. Me despido y que tengan muy buena tarde.